Ya hemos leído la definición de tesauro por la norma ISO y hemos hecho algún comentario sobre esta definición relacionándolo con las terminologías o los vocabularios controlados. ¿Qué tiene en particular el tesauro que no tiene propiamente una terminología o vocabulario controlado? Y vimos que eso tenía que ver con las relaciones de diferente tipo que hay entre los términos. Lo que ahora vamos a encarar es en términos de estructuras de datos, cómo son esas relaciones, de qué manera se pueden construir una terminología, qué estructura, qué esquema de base de datos, por ejemplo, nos sirven para construir una terminología o más aún un tesauro. Veamos este ejemplo con una terminología X cualquiera, donde los campos de la tabla, pensemos en una tabla relacional, son un código, como por ejemplo el de CIE10, una denominación, un nombre, también como el que existe en CIE10, y en este caso agregamos una descripción. En términos generales, no muchas terminologías tienen eso, pero tienen otros campos agregados. Los vimos, por ejemplo, en Loinc. CIE10 no lo tiene. SNOMED tiene algunos campos agregados. Y la terminología es simplemente, en este caso, basada en este esquema, esto que vemos acá. El código que unívocamente define el acceso a algún nombre, a algún término, y una descripción que agrega más información acerca de ese término. Lo que sí es importante ver es de que código en este caso está puesto en negrita porque representa la clave primaria de esa tabla. Cuando hablamos de tesauros, ya tenemos que pensar en las relaciones entre los términos. Acá en este caso tenemos la misma tabla de terminologías que habíamos visto en la diapositiva anterior y aparece otra tabla más con dos columnas, código 1 y código 2. En realidad esas dos columnas son cada una claves foráneas de la misma clave primaria que teníamos en la tabla de terminologías. O sea, cada uno de los términos que aparece en código 1 y en código 2 hacen referencia a algún término codificado en la tabla 1. De esta manera, lo que hacemos es relacionar, por ejemplo, en esta línea, el código 287 con el código 342. 287, este síndrome, con el 342, que es una anginitis alérgica, etc. Obviamente no estamos diciendo nada, en este caso, acerca de cuál es la relación entre los términos. Simplemente estamos diciendo están relacionados. ¿De qué se trata la relación? Es otra información que tenemos que ir agregando. Prestemos un poco de atención acá abajo al esquema de ambas tablas y de la relación. Tenemos el esquema de terminología X y el esquema de la tabla relaciones, donde código 1 y código 2 son claves foráneas de código. Y entre ambas, por eso está con negrita, código 1 y código 2 conforman la clave primaria de la tabla relaciones. Supongamos ahora que queremos construir
una jerarquía simple, o sea que la relación de la que hablábamos en la diapositiva anterior se refiere a una jerarquía simple. Una jerarquía simple se construye con relaciones donde el de abajo, por así decirlo, el subtipo, es un subtipo, valga la redundancia, del tipo que está arriba. Tenemos enfermedades nutricionales, infecciosas. Una enfermedad bacteriana es una enfermedad infecciosa. Una neumonía es una enfermedad bacteriana, que a su vez es una enfermedad infecciosa. Y el esquema de dos tablas que vimos anteriormente encaja perfectamente para poder construir una jerarquía simple. Primero tenemos esta tabla, que es la que vimos desde el principio, con la terminología. El código 131 es neumonía, 132 absceso pulmonar, 10 enfermedad, etcétera, etcétera. Básicamente un código y un nombre. Ya dijimos que esto de la descripción es un agregado de información. Y después tenemos la tabla anexa, que es la que vamos a usar para relacionar los términos, siendo más específicos y más estrictos. Vamos a relacionar los códigos a través de estas dos columnas que son ambas claves foráneas de la clave primaria código de la tabla inicial. Lo único que hicimos, y en realidad es absolutamente irrelevante, es que cambiamos el nombre de código 1 y código 2 a código. Código es un. No es nada más que una convención, es para hacer un poco más clara la lectura de qué significa cada una de las columnas de estas claves foráneas de la segunda tabla. Fíjense que en código tenemos en este registro la referencia al código 100, que es una enfermedad infecciosa, y 10, que es una enfermedad. Entonces la lectura es que la primera columna es lo que hay en la segunda columna. O sea, la enfermedad infecciosa es una enfermedad. Está relacionando estos dos códigos, 100 con 10. 100 es un 10. Lo mismo pasa con el código 131 y 100. 131 es una neumonía, que es un 100, o sea, una enfermedad infecciosa. Que continuando con el análisis y por carácter transitivo, 131 es un 100, que a su vez es un 10. Al esquema de base de datos relacional es exactamente el mismo que vimos antes, nada más que lo único que hicimos es cambiar los nombres de las tablas para hacerlo un poco más legibles y claros de que lo que estamos queriendo representar con esto es una relación de jerarquía simple entre los términos que hay en esta tabla, que es terminología. Podemos hacer exactamente lo mismo con una versión más simple. En este caso lo que hacemos es, en vez de tener la segunda tabla con los dos códigos como clave foránea, lo que hacemos es en la misma tabla agregamos una columna de es1, que en realidad lo que hace es que internamente es una clave foránea de la misma clave primaria. Fíjense que en este es1 tenemos que 100 es un 10, que 120 es un 100, que 131
es un 120. Y desde el punto de vista del esquema, lo representamos con esta línea donde la clave foránea apunta a la clave primaria. Está referenciada en valores que están en código. Desde el punto de vista práctico, o sea, de qué es lo que queremos representar, más que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista conceptual, es exactamente lo mismo. Hay un código que hace de clave foránea que toma los valores, referencia los valores en la clave primaria. Si bien la relación jerárquica es por lejos la más común que se representa en los tesauros, no es la única. De hecho, ya lo vimos en el ejemplo de SNOMED. En este ejemplo, si bien no estamos poniendo la tabla de la terminología, que la ponemos acá sí en el esquema, estamos representando solamente la segunda tabla donde habíamos puesto código 1, código 2, y agregamos una tercera columna que es la relación, o sea, una tercera columna que hace explícito qué es lo que queremos representar con la relación entre código 1 y código 2. En esta línea solamente, en este registro, ponemos que 132 es un 120. Pero después en el resto de los registros que estamos mostrando hay otro tipo de relaciones. Por ejemplo, una bastante común es la de sinónimos. 287 es sinónimo de 342, etcétera, etcétera. 287 también es sinónimo de 788 y así de seguido. Acá hay una relación en este registro que es relevante desde el punto de vista de conceptos médicos, en la que 132 es a veces acompañada por 1012. Eso podría ser, por ejemplo, una relación entre dos síntomas que expresa el paciente. Con esto queremos mostrar que hay muchísimos tipos de relaciones que pueden no solamente existir, sino volcarse en un esquema de tablas que permita representarlo y formar tesauros más complejos. Como dijimos al principio, las terminologías, los vocabularios controlados, permiten que diferentes actores de la salud se puedan comunicar, transferir información entre ellos de manera precisa, sin el problema que puede traer la ambigüedad del lenguaje humano, natural. De esa manera, el hecho de que se codifique una determinada descripción, un determinado concepto, permite que intercambiemos los códigos de manera precisa. Así, por ejemplo, cuando se transfiere un paciente de una institución médica a otra, y hay que describir la problemática del paciente, los costos, etcétera, con lo que se deriva ese paciente de un lado a otro, la comunicación y todo el proceso se pueda llevar de manera eficiente. El problema es que vimos varias terminologías. En realidad nosotros vimos varias, pero pocas. Hay decenas de terminologías y en muchos casos esas terminologías, si bien nosotros vimos especializadas, terminologías como LOINC relativa a temas de estudios de laboratorio, electrofisiológicos, etc., CIE10 dedicada a enfermedades, SNOMED, por ejemplo, también se dedica a enfermedades, signos, síntomas, abarca más que CIE10, pero tiene las mismas cosas que tiene CIE10.
Y así hay muchas terminologías cuyo objeto es el mismo o casi el mismo que otras. Entonces, el problema empieza a existir cuando una entidad médica, por ejemplo, trabaja con una terminología, quiere derivar un paciente a otra entidad médica que usa otra terminología. En ese caso volvemos a tener el problema de que la comunicación no va a ser sencilla. Para eso se desarrollaron los traductores. Los traductores son los que permiten intercambiar o relacionar en realidad una terminología con otra terminología. Pensemos que las terminologías están hechas de manera de tablas relacionales. Acá tenemos CIE10 con una porción de una tabla. Acá tenemos SNOMED, que no está presentada, pero no es nada más que una presentación como tabla relacional, sino está presentada, digamos, como un árbol jerárquico, pero en el fondo, en su construcción como modelo de datos computacional, sí puede representarse de la misma manera. Y tenemos el mismo ítem, que por ejemplo podría representar el problema de un paciente determinado, la neumonía bacterial. En ambos casos tenemos señalado eso. Sin embargo, la neumonía bacterial, en el caso de CIE10, tiene como código J15 y en el caso de SNOMED tiene el valor 53084003. Por lo tanto, es imposible comunicar. Para eso se han desarrollado los esquemas traductores. Acá tenemos un esquema traductor donde tenemos esta tabla traductor que va a relacionar dos tablas diferentes, dos terminologías diferentes. La terminología 1 podría ser CIE10, la terminología 2 podría eventualmente ser SNOMED. El funcionamiento del traductor es lo mismo que esa tabla intermedia que usamos en bases de datos relacionales, donde la tabla intermedia va a permitir generar una relación muchos a muchos o M a N, como a veces se la describe. El traductor tiene dos códigos, el código de terminología 1 y el código de terminología 2, que a su vez va a ser la clave foránea de el código de terminología 1 de este código de la tabla terminología 1 y código de terminología 2 va a ser clave foránea de este código que aparece como clave primaria de la terminología 2. De esa manera, el traductor tiene solamente dos columnas, el código de terminología 1, el código de terminología 2, y en este caso del ejemplo de la neumonía bacterial, va a relacionar en un mismo registro el J15 de CIE10 con el 53084003 de SNOMED. Eso va a permitir que un sistema cualquiera o desde la interfaz de una base de datos podamos siempre consultar que, cualquier código que represente algo en una terminología, qué significado tiene o qué código corresponde en realidad en la otra terminología. Ahora, ese problema que vimos con dos terminologías se da con n terminologías, que, como dijimos anteriormente, muchas terminologías se refieren a cosas diferentes, tienen, digamos que en términos de conjuntos, alguna intersección no vacía, en algunos casos es mayor, en algunos casos es menor, o sea que hay relaciones entre dos terminologías donde hay términos de una que no aparecen en la otra y otros términos de esa misma que sí aparecen en otra.
Pero la realidad es que el problema de contactar, de traducir entre diferentes terminologías es un problema permanente, constante. En un escenario así, veamos qué es lo que pasa cuando tenemos 4 terminologías. Cuando tenemos 4 terminologías, ya el problema de los traductores empieza a ser complejo. Veamos acá, entre la terminología 1 y la terminología 2, tenemos un traductor como el que vimos anteriormente. Entre la terminología 1 y la 3, tenemos que desarrollar otro traductor. Y así de seguido. El problema es de que tenemos 4 terminologías y no tenemos 4 traductores, tenemos 6 traductores. Y cuando pasemos a tener 10, 20, 30 terminologías, o inclusive más, porque hay más, el problema de la traducción va a ser explosivo. Para abordar ese problema, se crea lo que se suele denominar el traductor genérico, que ya vamos a ver cuando veamos ese traductor que ya existe, del que mencionamos, eso lo vamos a ver en la clase siguiente, tiene otro nombre, pero en definitiva es un traductor genérico. El traductor genérico está hecho también con una sola tabla de traducción. Acá fíjense que mostramos 4 terminologías, sin embargo podrían ser más. Y acá tenemos el esquema de la tabla del traductor. El esquema de la tabla del traductor está compuesto por 3 campos. Básicamente, podría tener más, pero básicamente tiene estos 3 campos. Uno, un código general del término. Ese código general del término es, como se muestra acá, en esta porción de tabla, en un ejemplo, un mismo código para todos aquellos términos que en diferentes terminologías signifiquen lo mismo. O sea, vimos el ejemplo de la neumonía bacterial que tiene el mismo nombre en CIE-10 que en SNOMED, pero eventualmente podría haber términos que no necesariamente tengan exactamente el mismo nombre, sino algún nombre sinónimo. Todos aquellos que tienen el mismo nombre o nombre sinónimo, o sea, lo que signifique lo mismo, va a tener en el traductor el mismo código de término. O sea, va a haber un código general para ese concepto. El código de término es un código que unívocamente va a definir un concepto a lo largo de todas las terminologías. Después, la terminología, el nombre de la terminología a la que se refiere. Por ejemplo, este código de término 1 está en la terminología 1 y dentro de esa terminología tiene el código 103. En esta terminología 2 tiene el código 91 y en la terminología 3 tiene el código 1552. Esos son los 3 campos que va a tener. Y la clave primaria del traductor obviamente no puede ser el código de término porque se repite varias veces, sino que va a estar compuesto por el código de término, o sea, aquel que define el concepto, más la terminología en la que se encuentra. Fíjense que si nosotros agregáramos alguna nueva terminología, pusiéramos acá una terminología 5, la relacionamos con el traductor
En realidad no cambiaría nada en el traductor. Lo que obviamente tendría que ocurrir es de que el código de término, si hubiera en la terminología 5 el mismo concepto, agregaríamos un nuevo registro por cada concepto que exista. En este caso el concepto representado por 1 podría ser fiebre, por ejemplo. Agregar que esa fiebre está en la terminología 5 y agregar el código correspondiente existente para fiebre en la terminología 5, que podría ser un código, qué sé yo, cualquiera. De esta manera, podríamos agregar cualquier cantidad de terminologías, inclusive una terminología que hoy no exista y que se crea, poder agregarla al traductor para que el conjunto de sistemas que tienen que intercambiar información con terminologías diferentes pueda seguir funcionando. Y aquí les dejo un ejercicio de traducción para que puedan practicar acerca de lo que vimos en esta clase.